Bien, hoy nos toca entonces, como ya saben, la iglesia de Sardis y el subtítulo que elegí en esta ocasión es Vivos por fuera, muertos por dentro, porque este es el binomio antagónico que se nos muestra respecto a esta iglesia, ¿verdad? Una iglesia que demuestra una vitalidad por fuera que no se condice con aquello que hay en su interior. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Pero quisiera que empecemos a referirnos acerca de los destinatarios de esta carta, que claramente es la iglesia de Sardis, ¿no? Como dice el versículo 1, vamos a estar viendo capítulo 3 de Apocalipsis, y el primer versículo en la primera parte dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Qué sabemos de Sardis, de esta ciudad? Bueno, tal como venimos diciendo siempre de todas las iglesias de allí de Asia Menor, era una ciudad importante, ¿no? Eh, pero no tanto como otras que había en esta región y otras a las cuales se dirigen las cartas de los capítulos 2 y 3. Fue muy importante en el pasado, allá por el siglo VI antes de Cristo, más o menos en la época del Imperio Babilónico y el Imperio Persa. Piensen, más o menos es la época en la cual Jerusalén es sitiada, es capturada y gran parte del pueblo de Israel es exiliado a Babilonia, por ejemplo Daniel y sus amigos. Y en esa época era el reino era la capital de un reino, que era el reino de Lidia, que no fue de los más célebres en la historia, pero que fue un reino que gozó de su momento de fama en aquel entonces. Fue muy famosa por su riqueza, la ciudad de Sardis. De hecho, en Sardis es en el lugar en donde se inventaron las monedas de oro y de plata. Hasta ese entonces se usaban en el Oriente muy extremo, allá por China y demás, monedas de bronce, pero la invención de monedas de oro y plata, que pronto fueron acuñadas en toda la cuenca del Mediterráneo, fue un invento de Sardis, que nos habla de la potencia económica que era por aquel entonces. Y además de eso era considerada una ciudad inexpugnable, una ciudad a la cual nadie podía atacar, a la cual nadie podía vencer, porque estaba situado en un territorio que era prácticamente una fortaleza natural, emplazado allí entre unos riscos de casi 400, 500 metros de altura que eran impenetrables. Por lo tanto, era una ciudad que estaba muy segura de sí misma, muy segura de su fortaleza, muy segura de la situación respecto a los ataques enemigos, y eso ha sido en parte la causa por la cual finalmente ha caído, conquistada por Ciro. Ciro, ustedes recordarán por el libro de Daniel, fue el rey del imperio medo-persa, aquel que dio el edicto para que los judíos vuelvan a Jerusalén y reedifiquen el templo y reedifiquen luego las murallas. Ciro quería conquistar esta ciudad, no podía, precisamente por esta calidad de impenetrable que tenía, por la ubicación geográfica en la cual estaba, y finalmente, como suele ocurrir en estos casos, pagó una coima para que gente oriunda de Sardis le muestre una entrada secreta, entró con sus ejércitos, la conquista. Luego vinieron los macedonios con Alejandro Magno, la conquistaron. Luego vinieron los romanos, la conquistaron. Y Sardis ya después de aquella época no volvió a ser lo que era. Conservaba una fama de su pasado glorioso que había tenido, pero para cuando se escribe Apocalipsis en el siglo I, ya no tenía la grandeza que había tenido. Tenía un nombre que resonaba, que era conocido por todos, pero realmente ese nombre estaba vacío, no había nada detrás de él. Y como vamos a ver, creo que esta es una buena metáfora de lo que ocurría con la iglesia de Sardis, porque vamos a ver que la iglesia de Sardis también vivía de una situación gloriosa pasada, pero su presente distaba bastante de condecirse con ese pasado glorioso, ¿no? Por lo tanto, esos son los destinatarios. ¿Y qué hay acerca del remitente? Bueno, el remitente, como en todas estas cartas, es ni más ni menos que el Señor. Y allí vemos en el versículo 1, la segunda parte, que dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice:
esto, ¿no? Entonces, ¿quién es el remitente? Aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Y qué es esto? Bueno, lo dijimos un poco cuando vimos la introducción, recuerden el simbolismo importante del número 7, ¿no? Como referencia a aquello que es completo, a aquello que es perfecto, y ya lo vimos en el capítulo 1, cuando habla de 7 espíritus, se está refiriendo al Espíritu Santo, cuando habla de 7 estrellas, allí mismo al final del capítulo 1 lo dice, las estrellas simbolizan a las iglesias, y aquí habla de que el remitente de este mensaje es el poseedor de las 7 estrellas, ¿no? Entonces nos habla aquí de una soberanía por parte de Cristo respecto a su iglesia, y en este caso puntual a las iglesias de Asia Menor. Él es el soberano, Él es el que tiene el dominio, y Él les va a dar este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, vamos a leerlo. Está en la última parte del versículo 1 hasta el versículo 6 y dice lo siguiente. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, este es el mensaje para la iglesia de Sardis, y creo que podemos desglosarlo en algunos puntos. Como ustedes vieron y habíamos mencionado y en la introducción, y se siguió mencionando jueves tras jueves, todas las cartas repiten un mismo formato que comienza con elogios, pero en el caso de Sardis hay una excepción, no comienza con ningún elogio, sino que comienza por presentar el problema, ¿no? El problema que se estaba dando en esta congregación. Y podríamos titularlo aquí como lo que está escrito allí en el versículo, ¿no? Que dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Creo que esto es lo central, tienes nombre de que vives y estás muerto. Ellos seguían demostrando señales de vida, seguían con sus prácticas eclesiales, seguían reuniéndose, seguían haciendo todo lo que una iglesia viva haría, pero sus corazones estaban fríos. Ellos eran la encarnación de una fe muerta. Recuerden la carta de Santiago, donde se nos compara la fe viva con la fe muerta, y la fe muerta viene a ser aquella en la cual la manera de vivir, la manera de comportarse hacia los demás, la manera de dirigirse hacia los demás, la manera de experimentar nuestras creencias, no va en desacuerdo, y por el contrario va en desmedro con aquello que decimos creer. Esa es una fe muerta, y eso es lo que estaba pasando en Sardis. Tenían una fe muerta. Ellos seguían demostrándose hacia el exterior como si estuvieran vivos, pero la verdad es que por dentro estaban secos, estaban muertos. Y esto conlleva a un segundo aspecto problemático que presenta, en este caso, Juan, poniendo por escrito las palabras del Señor, cuando dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y esto posiblemente sea resultado de lo anterior. Su frialdad espiritual los llevó a manejarse de manera imperfecta delante de Dios, es decir, carentes de amor. Sus obras no eran el resultado de una fe viva, como decíamos, una fe genuina. Por lo tanto, Dios está acá reprobando su actitud, su manera de vivir, su manera de ser iglesia. Hay un párrafo que le robé a Carballosa de su comentario Apocalipsis, que es este y que creo que condensa bien esta idea. Dice, quienes contemplaban la congregación de Sardis deducían que era una congregación cuyos signos vitales eran aceptables. Tal vez era una asamblea que vibraba con actividades, predicaciones, programas y conferencias, pero en lo que concernía a Cristo estaba tan muerta como un cementerio. La realidad en Sardis era más bien de muerte espiritual, no en el sentido de aniquilación o cese de la existencia, sino de un estado de impotencia, incapacidad e inhabilitación. Y concluye diciendo, la congregación de Sardis solo vivía en apariencia, pero en realidad, en lo que a Dios se refiere, estaba muerta. Una fe
muerta, una fe que no era llevada a la práctica genuinamente, sino que demostraba algo que no era, que no se condecía con la realidad. Ahora, como ocurre en las otras cartas, el Señor presenta la solución a este problema puntualmente de la fe muerta de la iglesia de Sardis. Y en primer lugar dice que ellos tienen que ser vigilantes, les dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, todavía hay algunas cosas que no murieron definitivamente, están en terapia intensiva, y le dice, las podés salvar, afirmalas, esas cosas que están para morir. Y esto tiene que estar o tiene que llevarse a cabo con una actitud, que es la actitud de ser vigilante, una palabra que quizás tiene una connotación negativa en nuestro país al menos, pero aquí lo que se refiere con vigilante es aquel que guarda vigilia, es decir, aquel que no se duerme, aquel que no se deja estar. Y creo que posiblemente esto tenga una connotación histórica con la manera en la cual la ciudad de Sardis fue conquistada. Ustedes recuerden, una ciudad dormida en sus laureles, una ciudad que se creía tan fuerte que no podía ser vencida. Cuando Ciro paga a traidores para que muestren el camino secreto a la ciudad, ¿qué pasa cuando el ejército enemigo entra a la ciudad? Encuentra que no había nadie vigilando, encuentra que los atalayas estaban dormidos, encuentra que el ejército no estaba preparado para la batalla, no habían guardado vigilia, no habían sido vigilantes. Aquello que había ocurrido unos 5 o 6 siglos atrás con la ciudad, había ocurrido ahora con la iglesia, y tal vez aquí hay un juego retórico del autor para referirse a esto, ¿verdad? La iglesia no estaba guardando vigilia, la iglesia estaba dormida, y Jesús, el Señor, les está llamando la atención para que despierten. ¿Y de qué manera ellos podían afirmar las otras cosas que están para morir, es decir, aquellas cosas que aún no estaban del todo perdidas? Bueno, lo dice en el punto número 2. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Fíjense todos los verbos sin imperativo, ¿verdad? Acuérdate. ¿De qué hay que acordarse? De lo que recibiste oído, es decir, de la palabra del Señor. Y no solo lo tenés que recordar, tenés que guardarlo. La idea de atesorarlo como algo valioso en el corazón, en el centro de nuestras vidas, aquello que rige nuestra vida. Y no solo eso, cuando seas confrontado por eso que has recibido y oído, es decir, la palabra de Dios, y veas que tu vida va en otra dirección a la voluntad de Dios, arrepiéntete. Acuérdate, guarda, arrepiéntete. Entonces, es a través del conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios y de su voluntad que nosotros tenemos que evaluar, que tenemos que confrontar nuestras vidas para discernir aquello que está bien y aquello que merece ser corregido. Hay indudablemente respecto a esta solución que se nos presenta, que en primer término se nos dice que tenemos que velar, hay muchos textos en el Nuevo Testamento que lo aluden y que creo que van en plena concordancia con lo que dice aquí Apocalipsis 3. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Luego, en Mateo 26, 44, el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es la vigilia y la oración como un medio para no caer en tentación, para no caer en el pecado, ya que la carne es débil, hay que estar conscientes de esa realidad, ¿verdad? En 1 Pedro leemos también algo en este mismo tenor, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, algo que va a ser repetido frecuentemente en Apocalipsis, y ya lo vimos muchas veces en el capítulo 1, dice, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La idea de que la vigilia está ligada a la oración parece ser algo constante, ¿verdad? Cómo estar vigilantes, cómo estar expectantes, cómo esperar al Señor, hacerlo en oración. Y este pasaje más extenso, de Mateo 24, 42, 46, donde el Señor dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Como ya dijimos, esto se repite mucho en Apocalipsis. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues
el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurado el siervo que cuando el Señor venga le halle haciendo que se espera de él, le halle sirviendo, le halle vigilante, le halle aguardando, le halle esperando y no desconcentrado y perdido y con una fe muerta, que no espera o que no espera con certeza la pronta venida del Señor, el pronto retorno del Señor. Y respecto a la actitud de arrepentirse, y hablábamos de la fe, el contraste entre fe viva y fe muerta que presenta Santiago, creo que este pasaje es muy elocuente, el de Santiago capítulo 4, del 4 al 10, dice: "Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?". Este tema parece ser recurrente, ¿verdad?, en las cartas a las iglesias del Apocalipsis, iglesias que se mezclan y se dejan contaminar por aquel entorno no cristiano que les rodeaba. Dice: "Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará". Creo que es un tratado magno esto sobre el arrepentimiento, sobre la actitud de aquel que debe arrepentirse de algo que está haciendo mal y quiere cambiar de dirección para agradar, la voluntad de Dios. Nos habla de aflicción, nos habla de lamento, nos habla de lloro, nos habla de humillación. Todo eso lo contrasta con una actitud risueña, con una actitud de risa, es decir, de aquel despreocupado que no le da importancia o no le otorga a las cosas, y particularmente a la obediencia a Dios, la importancia que ésta debiera tener. No, en lugar de eso se nos habla de una actitud sumisa, una actitud que se pone de rodillas delante de Dios para arrepentirse. Y desde luego, y como ocurre en todas las cartas que estamos viendo, hay una advertencia para aquel que no esté dispuesto a cumplir con la exhortación o con la solución presentada por el Señor al problema. Y en este caso la advertencia es la siguiente: dice: "Si no velas, vendré sobre ti como ladrón". La imagen del ladrón se repite frecuentemente, constantemente, como aquel que viene de forma inminentemente e inesperadamente, ¿verdad? Sin saber en qué momento vendrá. Bueno, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La inminencia de la venida de Cristo es el argumento que nos presenta entonces el libro del Apocalipsis para poner un énfasis importante, diría yo, en la urgencia que tiene la necesidad de un cambio. No hay que esperar para cambiar, hay que cambiar ya. ¿Por qué? Porque el Señor podría venir en esta noche. Entonces no podemos esperar, vaya uno a saber qué, para cambiar aquellas cosas que están mal en lo individual y en lo eclesial. Debemos cambiarlas cuanto antes, porque el Señor vendrá a buscar a su iglesia y quiere hallarla como debe hallarla. Hay un reconocimiento, no hay elogios en esta carta, pero hay un reconocimiento, y este reconocimiento se centra en aquellas personas que no se dejaron contaminar por los factores exteriores a la iglesia y por el pecado. Dice: "Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas". Vemos acá la idea de la vestidura blanca, que ahora en un ratito vamos a hablar un poco más, como un símbolo de la dignidad. Pero lo que me llama la atención particularmente es que dice: "tienes unas pocas personas en Sardis". Acá tenemos una iglesia que la gran mayoría estaba corrompida, que la gran mayoría estaba andando un camino que no era el que el Señor quería que anden, que la gran mayoría había manchado sus vestiduras, que la gran mayoría estaba experimentando una fe muerta, una fe que no era auténtica, y solo unos poquitos realmente tenían una fe viva, unos poquitos se mantenían
puros, algo que llama realmente la atención, ¿no? La situación a la cual esta iglesia había llegado. Y finalmente, y ya vamos a ir terminando, hay una promesa, como en todas las cartas, en las 7 cartas de Apocalipsis 2 y 3, hay una promesa, y esta promesa es para el que venciere. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La promesa esta podríamos decir que es una triple promesa. En primer lugar, habla de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas parecen representar muchas cosas distintas en la Biblia, aunque todas más o menos van alineadas como algo positivo. Se utilizan para referirse a la manera en la cual están vestidos aquellos que son invitados a un banquete, aquellos que son homenajeados, como veíamos en el versículo anterior, aquellos que son dignificados. Suele utilizarse la idea de vestiduras blancas como un símbolo de felicidad. Ustedes pueden leer Eclesiastés capítulo 9, creo que versículo 8, habla de estar siempre vestido de blanco y con la cabeza perfumada. Es también un símbolo en el mundo antiguo de victoria, que se ha mencionado últimamente la costumbre que había cuando un emperador romano era victorioso y entraba a la ciudad en una procesión desfilando y allí estaban todas las personas vestidas de blanco, símbolo de victoria, y es claramente un símbolo de pureza, ¿no? Eso lo dice en el mismo libro de Apocalipsis, cuando se nos habla de que la iglesia se presentará vestida de lino fino, blanco, puro, resplandeciente, que es las obras puras, santas de los santos, ¿verdad? En segundo lugar, hay una promesa que dice, no borraré su nombre del libro de la vida, ¿verdad? Y esto nos habla de seguridad de salvación. Hay muchos que creen que, en base a que acá está afirmando que no borrará no borrará el nombre de los vencedores del libro de la vida, existe la posibilidad de que personas inscritas en el libro de la vida alguna vez su nombre sea borrado. Bueno, la verdad es que siempre que se presenta esta idea de no borrar el libro, de un nombre del libro de la vida, se presenta en un sentido negativo. Es decir, la Biblia jamás afirma que una persona escrita en el libro de la vida es borrada, sino que siempre se presenta de este modo. Que acá está diciendo no borraré su nombre, simplemente está ratificando esa idea de que los nombres escritos en el libro de la vida no se borran. No está diciendo que un nombre puede ser borrado. Pienso, por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando luego de que el pueblo peque, allí en Éxodo capítulo 32, le pide al Señor que quite su nombre, que ráeme del libro que has escrito, literalmente dice la Reina Valera, ¿verdad? Y la respuesta del Señor claramente ni concibe esa idea. Y un pasaje que quizás se presenta a dificultad está por el final de Apocalipsis, cuando en el último capítulo se dice que aquel que quite de este libro, su nombre será quitado del libro de la vida, lo cual tiene que ver con un error de transmisión de los manuscritos, particularmente medievales, latinos, más que lo que originalmente escrito. Si ustedes tienen una Biblia moderna, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, la que fuera, van a ver que en vez de libro allí dice árbol, y posiblemente la confusión se haya introducido cuando se copiaba la Vulgata latina, donde la palabra libro es muy parecida a la palabra lineo en latín, que significa árbol, y en el versículo anterior se menciona unas cuantas veces la palabra libro, lo cual algún copista puede llevado a confundirse y luego se transmitió y se siguieron copiando miles de manuscritos con ese error. Lo cierto es que la idea de que una persona puede ser borrada del libro de la vida no está presente en la Biblia y siempre se nos habla en este sentido de algo que no se puede borrar, perdón, apreté sin querer, por lo tanto se nos ratifica constantemente la seguridad de salvación. Y finalmente hay una promesa respecto a que el Señor confesará el nombre de los vencedores, ¿no? ¿Y quiénes son los vencedores? Bueno, lo recordamos, aquellos que están dispuestos a aplicar la solución provista por el Señor para rectificar el problema previamente expuesto. Entonces, aquellos que vencieren en este sentido, el Señor confesará su nombre. Y creo que esto va en línea con lo que dice Mateo capítulo 10, versículo, perdón, que este teclado anda medio.
Bien, ahí donde dice, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. A veces, cuando nos cruzamos con una persona famosa o alguien más o menos de renombre, nos gusta sacarnos una foto y publicarla, ¿verdad?, en redes sociales, o cuando algún conocido sale su nombre en un medio público, en el diario o en la televisión. Recuerdo, Elías salió varias veces, no sé si en Crónica o en qué canal, nos gusta darlo a conocer, ¿verdad? Bueno, cuánto más importante es que el Señor de los Señores, el Creador del universo, confiese nuestro nombre, dignifique nuestro nombre delante del Padre Todopoderoso y delante de los ángeles, ¿no? Creo que no hay mayor privilegio, mayor posición de dignidad, mayor honor que esto, y eso ocurrirá para aquellos que vencieren, para aquellos que guarden su palabra. Por lo tanto, que nunca seamos una iglesia cuya fe muera, que esté seca por dentro, a pesar de aparentar programas y actividades en el exterior, sino que nuestra fe y lo que se vea en el exterior sea el reflejo de una fe que realmente busca honrar al Señor en el interior de las personas, en lo individual y en el interior de la iglesia, en lo colectivo. Y ahora sí, los dejo con una fotito de Sardis y gracias por su atención.